Hay historias que parecen perdidas, pero en realidad se quedaron dando vueltas. Recuerdos, mitos, pequeñas escenas, sucesos y personajes que aún quedan en el inconsciente colectivo. Este espacio es para buscarlos y rescatarlos, mirarlos un rato más y ver si todavía nos dicen algo. Pequeño tratado sobre lo invisible. Soy Rama. Gracias por quedarte. El fénix ha sido un símbolo mitológico perdurable durante milenios y en diversas culturas. A pesar de la variedad de sociedades y épocas, siempre se le caracteriza como un ave de plumaje brillante que, tras una larga vida, muere en un incendio provocado por ella misma, para luego resucitar de sus cenizas. Desde el simbolismo religioso y naturalista del antiguo Egipto, hasta su uso como un símbolo secular para ejércitos, comunidades e incluso sociedades, así como su presencia en la literatura, la representación de esta ave mítica de muerte y renacimiento parece resonar con las aspiraciones de la humanidad. Diversas culturas incluyen variaciones del fénix, y aunque muchas tienen su propia interpretación del ave, las diferencias de matices quedan eclipsadas por las características más homogéneas de la criatura mítica. El fénix es siempre un ave, generalmente con un plumaje de colores que corresponden al fuego: el amarillo, el naranja, el rojo. La característica más universal es su capacidad de resucitar. Tras una larga vida, la edad exacta puede variar entre 500 y más de 1000 años, el ave muere en un fuego que ella misma crea, convirtiéndose en cenizas, de las cuales renace un nuevo fénix, representando un ciclo de vida y de muerte. Debido a que renace de su propia muerte, el fénix también adquirió las características de regeneración y de inmortalidad. Otro factor notable es su enorme fuerza, teniendo la capacidad de cargar grandes pesos con facilidad. Algunos relatos hablan incluso de que puede cargar hasta elefantes. A continuación, les quiero compartir algunas de las personificaciones que ha tenido el fénix en las mitologías de todo el mundo. La representación más antigua de esta ave, del fénix, se encuentra en el ave Venú del antiguo Egipto. En la mitología egipcia, el Venú, que quiere decir aquel que vuelve, es un ave que se ha creado a sí misma del fuego con que ardía un árbol sagrado en uno de los recintos del templo de Ra. Probablemente este sea el antecesor directo del fénix griego y, al igual que este, un símbolo de la resurrección. Algunos investigadores creen que una gran garza, ahora extinta, pudo haber servido de inspiración para el Venú. Sin embargo, dado que el Venú, al igual que todas las demás versiones del fénix, es esencialmente un icono simbólico, las numerosas fuentes míticas del Venú en la cultura del antiguo Egipto revelan más sobre la civilización que la mera existencia de un ave real. Una versión del mito cuenta que el ave Venú surgió del corazón de Osiris. El mito, muy popular en Egipto, afirmaba que el Venú era único y, por lo tanto, para asegurar su linaje, al sentir que la muerte se acercaba, construía una especie de nido con plantas aromáticas y hierbas mágicas y, tras prenderle fuego, se instalaba en su centro. De las cenizas surgía un nuevo Venú que llevaba los restos del nido a la ciudad de Heliópolis, en Egipto. Allí se veneraba al dios griego del sol, Helios,
de quien, según una versión, el ave era la encarnación. El Benú era representado como una garza gris o púrpura, también algunos dicen azul y blanca, con un pico largo y una cresta de 2 plumas. En ocasiones se lo describía como un ave amarilla o como un águila con plumas rojas y doradas. En raras ocasiones, el Benú era representado como un hombre con cabeza de garza, vestido con una túnica blanca o azul similar a la de una momia, bajo un abrigo largo y transparente. Debido a su conexión con la religión egipcia, el Benú era considerado el alma del dios Atum, Ra u Osiris. Y a veces también se lo llamaba con distintos nombres, como por ejemplo el que surgió por sí mismo, la media luna o el señor de los jubileos. Estos nombres y su conexión con Ra, el dios del sol, reflejan no solo la antigua creencia egipcia en la continuidad espiritual de la vida después de la muerte física, sino también el proceso natural del flujo y reflujo del río Nilo, del cual dependían los egipcios para sobrevivir. Con el tiempo, los griegos adoptaron la palabra Benú y la identificaron con su propia palabra, el fénix. Si estás disfrutando de este episodio y de este podcast, te invito a que puedas ayudarnos a seguir sosteniendo este proyecto independiente aportando 1 o más cafecitos. En la descripción podés encontrar el link para hacer este aporte. Desde ya, muy agradecidos. Y ahora te dejo seguir con este episodio. El fénix o phoenix, que significa color púrpura o rojizo o escarlata. Posteriormente, tanto los griegos como los romanos representaron al ave más parecida a un pavo real o una águila. Cuenta la leyenda griega que el fénix es un ave originaria de Etiopía que vive allí durante un periodo de tiempo que podría estar entre los 500 y los 12.954 años. Tiene un aspecto parecido al de un águila, aunque de mayor tamaño. Su plumaje lleva los colores del fuego, azul claro, púrpura y oro. Y es indudablemente la más hermosa de todas las aves. El fénix es único en su especie y por lo tanto no puede reproducirse como los demás animales. Cuando se acerca su fin, acumula plantas aromáticas, incienso, cardamomo y fabrica con esto una especie de nido. Allí, algunos afirman que el ave prende fuego de sapira y de sus cenizas surge un nuevo fénix. Pero para otros, el ave se acuesta en el nido y muere impregnándolo de su simiente. Y allí nace el nuevo fénix, quien, recogiendo el cadáver de su padre, lo encierra en un tronco de mirra hueco y lo transporta hacia la ciudad egipcia de Heliópolis. Allí lo deposita en el altar del sol, donde es incinerado por los sacerdotes luego de comprobar su autenticidad, comparando el aspecto del ave con un dibujo que lo representa en los libros sagrados. El fénix regresa luego a Etiopía, donde vive alimentándose de gotas de incienso hasta el término de su existencia. Según la mitología griega, el fénix vivía también en Arabia, junto a un pozo. Al amanecer se bañaba en el agua y el dios Apolo detenía su carro, es decir, el sol, para escuchar su canto. Si esta historia te está gustando, te invito a hacer algo muy simple que nos ayuda muchísimo, que es ponerle me gusta a este video o a este audio si estás en Spotify, compartir este episodio con alguien que también le gusten los mitos, las historias, las leyendas y suscribirte tanto al canal de YouTube como al de Spotify, poner la campanita para que cada vez que subamos algún nuevo episodio de este podcast te notifique y puedas escucharlo. Pero lo más importante
compartilo con algún familiar, con algún amigo, con alguna amiga. Esa es una de las mejores maneras que tenés para ayudarnos. Y si querés seguir explorando estos relatos, podés encontrarnos también en Instagram en @tratado sobre lo invisible, y ahí seguimos buscando en el tiempo aquello que permanece invisible. Pero en Persia existió otra versión de esta criatura, el Huma, también conocido como el ave del paraíso, un ave mitológica persa que, al igual que el Benú egipcio, se consume en el fuego cada 100 años para luego renacer de sus cenizas. El Huma era considerado un ave compasiva y se decía que su canto traía buena fortuna. Este ave unía la naturaleza masculina y femenina en un solo cuerpo, compartiendo cada una un ala y una pata. El Huma evitaba matar para alimentarse, prefiriendo la carroña como su sustento. Los persas enseñaban que grandes bendiciones recaían sobre quien se encontraba bajo la sombra del Huma. Y según la tradición sufí, si el ave se posaba por un instante sobre la cabeza de alguien, eso significaba que esa persona se convertiría en rey. En Japón y anteriormente en China, el mítico fénix fue adoptado como un símbolo de la familia imperial, en particular de la emperatriz. Representaba el fuego, el sol, la justicia, la obediencia, la fidelidad y las constelaciones del hemisferio sur. Según la leyenda china, el Hou o Ou aparecía muy raramente y solo para marcar el comienzo de una nueva era, como por ejemplo el nacimiento de un gobernante virtuoso. En otras tradiciones aparecía únicamente en tiempos de paz y prosperidad y se ocultaba cuando llegaban los problemas. Como heraldo de una nueva era, descendía del cielo a la tierra para realizar buenas obras y luego regresaba a su morada celestial para esperar nuevamente. En China, el Fenghuang representaba las virtudes de lealtad, honestidad, decoro y justicia. Y junto al dragón simbolizaba tanto el conflicto como la felicidad conyugal. Pero para mi sorpresa, una de las versiones más complejas y más hermosas en cuanto a relato del fénix aparece en la tradición judeocristiana. Increíblemente allí, el fénix es conocido como un ave que estuvo presente en el jardín del Edén y se lo llaman Milcham o Chol. Cuenta la historia que cuando Adán y Eva cayeron tentados por la serpiente y habían probado el fruto prohibido, el fruto del bien y del mal, algo cambió para siempre en el jardín del Edén. Hasta ese momento era un territorio sin muerte, sin miedo y sin culpa. Los ríos atravesaban el jardín en silencio, los árboles daban fruto eternamente y los animales convivían sin violencia bajo la sombra del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, después de comer el fruto, tanto Adán como Eva comprendieron algo terrible. Habían perdido la inocencia. Y según los relatos antiguos del Midrash, hubo algo todavía más extraño. Disgustados por su propia caída y celosos de las criaturas que seguían siendo puras, Adán y Eva recorrieron el jardín ofreciendo el fruto prohibido a todos los animales del Edén. Uno por uno aceptaron, todos, menos un ave, el chol, el pájaro que después sería conocido como el fénix. Los textos lo describen como una criatura silenciosa, apartada del resto, de plumaje brillante y extraño, como si el fuego existiera ya dentro de sus alas. Mientras el resto de los seres se acercaba al árbol, el chol permaneció inmóvil. No quiso probar del fruto,
No quiso conocer aquello que rompía la supuesta armonía del paraíso, y entonces llegó la expulsión. El cielo del Edén se oscureció. Los árboles comenzaron a agitarse bajo un viento desconocido. Una gran tormenta se desató y apareció un querubín que descendió del cielo y con una espada ardiente cerró las puertas del jardín para siempre. Adán y Eva habían abandonado el paraíso. Pero en medio del gran caos que se generaba en el jardín eterno, una chispa cayó sobre el nido del ave. Algunas versiones dicen que el nido estaba construido debajo del árbol del bien y del mal, entre rosas recién florecidas y ramas aromáticas. Otras cuentan que el pájaro había nacido junto a la primera rosa del Edén y que su canto era tan hermoso que incluso los ángeles guardaban silencio para escucharlo. La chispa atravesó las ramas como una flecha ardiente y el ave ardió para siempre. Las llamas envolvieron el nido lentamente y todo comenzó a consumirse. El jardín entero olía a madera quemada, incienso y mirra. Y sin embargo, esta ave tenaz no huyó, como si entendiera algo que el resto de las criaturas todavía no podía comprender. Cuando el fuego terminó, solo quedaron cenizas, pero entonces ocurrió lo imposible. Entre el humo y los restos del nido, algo comenzó a moverse, una pequeña forma viva, un corazón diminuto latiendo debajo de las cenizas. Y de las propias llamas surgió otra vez el ave, con las alas escarlata, el cuerpo dorado, sus ojos brillantes como brasas encendidas. Los antiguos rabinos que redactaron esta supuesta historia dijeron que esa fue su recompensa, porque supuestamente la muerte no tenía poder sobre él, porque había resistido. El rabino Rashi escribió siglos después que el chol fue la única criatura sobre la que no cayó la condena del árbol del conocimiento, precisamente porque nunca probó su fruto. La inmortalidad, suponen ellos, fue el premio a su fidelidad al precepto divino, junto a otras cualidades como el conocimiento, la capacidad curativa de sus lágrimas o su increíble fuerza. A lo largo de sus múltiples vidas, su misión es transmitir el saber que atesora desde su origen al pie del árbol del bien y del mal y servir de inspiración en sus trabajos a los buscadores del conocimiento, artistas, científicos y sabios. Así, el mito de renacer está incorporado a la propia existencia del hombre y no es otra cosa que la posibilidad de acceder a la inmortalidad a través de la muerte. Podemos decir casi un juego de alquimia en el que ésta es nada más que un eslabón en la cadena de acceso al futuro. La utopía del alma que nos permite dejar lo que tenemos para acceder a lo que anhelamos. Abonar la primera cuota del futuro con el dolor de dejar de ser para ser otra vez. Conocer los orígenes de las leyendas y mitos nos ayuda a comprender la evolución del pensamiento, pero también la esencia del ser humano. De acuerdo a las creencias antiguas, el ave fénix, a través de sus diferentes nombres, tenía significados variados. El renacimiento y un nuevo periodo de riqueza y fertilidad para la cultura egipcia. La inmortalidad y la resurrección para los grecorromanos, romper con las limitaciones para los persas y símbolo de virtud, gracia, poder y prosperidad para la cultura china. Pero en nuestros tiempos, el fénix sigue significando algo parecido a todo esto que describimos antes: crecer a través de las adversidades y resurgir. La historia de esta criatura mítica nos recuerda que muchas veces hay que atravesar situaciones difíciles para salir renovados
y crecer. Que volver a nacer implica entender y confiar en nuestras propias capacidades, en nuestra propia fuerza interior. Que incluso en las dificultades puede existir una oportunidad para aprender, transformarse y empezar otra vez. En todas las culturas, el mito del ave fénix guarda un mismo deseo de fondo: la transformación. La idea de que todos somos capaces de resurgir de nuestras propias cenizas. Hasta el próximo episodio. Yo renaceré, ciervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota descollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Y amigo mío, intentaré hacer verdad mis ilusiones. Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo, al infinito. Pasadas frustraciones, y amigo mío, intentaré hacer verdad mis ilusiones. Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo libre.